no sé, a lo mejor ya de viejo, que mis hijas me hablen para cambiar un foco, ¿no? Yo a mi papá no lo podía yo abrazar. Yo te puedo decir que él tenía miedo, mi papá yo no le tenía respeto. Yo no soy el mismo, ¿no? Debo de admitir cuántas veces me equivoqué. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Paulino Soto. Bienvenidos aquí a Rancho Seco. Estamos aquí haciendo una base para una hielera como parte complementaria en la cantina de Don John. Saludos, Jesús Fonseca. Una semana más iniciamos este proyecto y el nombre de nuestro canal es Generación X y empezar hablando por ahí. ¿Qué es la Generación X, que fue la que nos tocó vivir a nosotros? ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la influencia de nuestra generación con las siguientes? ¿No, Pau? Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre nuestra propia opinión. Volvemos a insistir, son opiniones. No somos expertos, somos cualquier persona ordinaria. Pero bueno, que nos ha funcionado a través de vivir en el día a día. Y bueno, esto es muy de nosotros, el estar haciendo cosas. Yo no sé si sea un tema generacional. No lo tengo bien identificado, pero pues por lo menos todos los que yo conozco que son de mi generación, pues hacen algo en sus fines de semana. Algo de lo que nos enseñaron fue, efectivamente, ¿no? Hablando de nuestra generación, pues era temprano, no te podían ver sin quieto, era preferible que salieras a jugar que verte sentado o acostado sin hacer nada, ¿no? Luego nuestros padres era de ¿y qué hiciste? ¿No? Mi padre era de que siempre había un proyecto de construcción, de ampliación de la casa y era tener el material, el block, los tabiques ahí de un lado y por el momento no se utilizaban y era, ¿sabes qué? No me gustan ahí, pásalos para acá. Y después no le gustaban acá y era pásalos para allá y el chiste era que no te podían ver sin hacer nada y de ahí surge esto, ¿no? Siempre que estamos platicando sobre la vida, filosofando, como dice Pau, estamos haciendo algo, construyendo la cantina de Don John. Fue De hecho así fue, ¿no? Proyecto que iniciamos. O sea, fue el origen de la cantina de John, fue precisamente no tener dónde sentarnos a platicar, que no nos diera sol, porque pues aparte de todo nos quemamos, ¿no? Yo no soy prieto, sino me ha quemado el sol. Entonces, de ahí nace la idea de hacer un lugar, pues precisamente para estar nosotros, pues platicando día a día, de poder estar compartiendo, pues nuestras opiniones. Así es que, pues bueno, fíjese que yo en mi caso tengo 3 generaciones, o sea, y yo sí vivo una locura porque, en efecto, como decía Jesús, o sea, yo estaba acostumbrado a que desde la mañana me levanto y empiezo a ver qué voy a hacer en el día, qué está mal acomodado, qué se tiene que reparar, ¿no? Cambiar un foco. Luego ya lo ando haciendo, ya soy plomero, soy carpintero, soy electricista. Porque hasta en eso, fíjate que hasta en eso las generaciones, o sea, nos hicimos multifuncionales en esas generaciones, en nuestra generación. O sea, porque aprendimos de todo. Hemos hecho plomería, herrería, O sea, soldamos. Así es. Y hoy en día digo, por ejemplo, yo con mi hija, la mayor, pues digo, su prioridad no es tener hijos, sino es viajar. Ella vive en Estados Unidos. Como que las interacciones van cambiando, o sea, yo no sé si sea necesario o no saber de todo, que yo creo que sí deberíamos de saber de todo, por lo menos un poco lo básico, porque pues, imagínate, ya me quiero imaginar, no sé, a lo mejor ya de viejo,
que mis hijas me hablen para cambiar un foco, ¿no? Papá, venme a cambiar un foco. Suele suceder. ¿No? Imagínate. No, papá, ¿sabes qué? Que se me quemó, no sé. La rondana de la chafaldrana, ven a ayudarme. Entonces, yo entiendo a las generaciones, pero yo creo que sí tenemos que tener como que la obligación moral o generacional de enseñar, de transmitir, porque la herencia no nada más es material, o sea, tendría que ser también cultural, ideológica y también de conocimiento, ¿no? Porque digo, a mí mi papá, pues sí me heredó y sí me dejó, pero también me enseñó un chorro de cosas. Digo, a lo mejor en el método no me agradó, porque sí debo de reconocer que el método sí fue un tanto autoritario y rígido, ¿no? Pero creo que el resultado de esa enseñanza, pues hoy en día es lo que me da la oportunidad de, pues de conocer varias cosas, ¿no? Digo, Huguito entraría aquí en la generación de millennials. ¿Cuántos años tienes, Hugo? 25. 25. Z ya, Z. el Z va. Pero fíjate que, no sé, yo digo que es un mito, porque fíjate, Hugo es generación Z y sabe hacer muchas cosas. Así es. Yo creo que ese es el punto del que queríamos llegar, ya que hoy en día en las redes se critica mucho a las generaciones posteriores a lo que fuimos nosotros, de lo que estamos hablando, que se nos enseñó, que se nos levantaba a trabajar y enséñate a hacer esto, pero si somos conscientes, las siguientes generaciones pues, son nuestros hijos. Entonces debo de aceptar mi responsabilidad como padre que transmití ese conocimiento, tenerles tiempo para dedicarse, ¿no? Ajá. Porque luego muchas veces yo he visto tristemente a padres de familia que para que el niño no esté molestando, entonces ahí le generamos, yo no sé si le generamos la necesidad al niño de adherirse a un dispositivo que pues ya mejor para que el niño no haga nada y no esté haciendo lata, pues le dan un teléfono, una tablet, en lugar de que pues de cierta manera le dediques el tiempo, ¿no? De enseñar. Fíjate que yo en mi caso, lo que me ha funcionado es que a mi hijo yo le designo un horario. Le digo, ¿sabes qué? Tienes derechos, sí, tienes que aprender también, pero le designo un horario para que juegue. Y después pues ya lo meto y lo traigo aquí. Ahorita anda de vacaciones el joven. Anda de vacaciones. Se las merece. Pero lo invito a que aprenda. A que aprenda pues a hacer cosas. Ya interactúa mucho también aquí con Huguito, porque pues también lo traemos varias personas pues dándole seguimiento, que aprenda, porque pero también se rebelan, porque fíjate que lo que he observado es que aparte de que se revela, pero se revela por el patrón de comportamiento de la demás, de los que están a su alrededor, sus amigos. Influencia. Exactamente, sus amiguitos están pues metidos en esa situación del juego, de estar dedicados a estar con el teléfono, que él reclama, y dice, bueno, ¿yo por qué no? Si mis amigos lo hacen, ¿no? Trato de explicarle, pero pues no te creas, de repente sí llega el momento en el que llega la frustración por parte mía y por parte de él, porque él quiere hacer lo que él ve, lo que él está aprendiendo en su generación, y se resiste al hecho de que yo le quiero enseñar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, otra vez hicimos un curso de nudos. Te voy a enseñar a hacer nudos, hijo. Y pues tú sabes que en el rancho es indispensable saber hacer nudos. Así es. Como a nosotros que tenemos caballos, pues debe de aprender a saber pues, cómo lazar, cómo montar, cómo amarrar un caballo. Y pues a lo mejor hoy en día
en el instinto de que él quiere jugar o quiere jugar de esa forma, yo lo aprieto un poquito a ¿cómo se dice? Pues a querer hacer las cosas, pues entonces ahí es donde empieza a entrar la frustración. Y si yo no tengo cuidado, déjame decirte que si no tengo cuidado, termino peleando conmigo. Sí. En lugar de hacerlo motivante a que ayude o a que aprenda, entra en rebeldía. ¿Por qué? Pues nada más porque ya no lo quiere hacer, ¿no? Como decíamos, el afán de no querer ser como fueron nuestros padres. Exacto. Y no me gustó la forma rígida en la que se me educó. Entonces, yo no lo hago y cometo el error de dar demasiada libertad. ¿Ya? Cámara, pivote y ring. Cuídense mucho. En ese sentido de no ser igual de rígidos, de exigentes, caímos en el otro extremo. Bueno, yo ¿De ser permisible? caí en el extremo de ser permisible por no querer repetir el patrón con los hijos. Pues se pierde esa parte, ¿no? De encontrar un equilibrio y pues caes en ese error del cual después me quejo. Allá después me quejaba, veces que no me hacen caso, les vale madre, no me ayudan, ¿no? Pero también me decía, pues no los invitas, ¿no? O sea, cobré ahorita que estamos aquí. Entonces decías, pues ¿dónde están? En ese aspecto, hace años cuando hacíamos Sí, es que educar es complicado porque, o sea, es liderar y hay veces que líder no significa bueno. O sea, vaya, ¿cómo en efecto entiendes que tienen derecho y que tú puedes o debes de permitir, pero sin perder autoridad? Porque en efecto se confunde. O sea, permites, pero ¿qué permites? Yo creo que lo que a ti no te permitieron, ¿no? Que no quiere decir que sea una verdad. O sea que como yo no lo tuve y yo se lo doy. Partimos de ahí, ¿no? Yo jamás pude hablarle a mi papá o sí, mi mamá o tíos de tú. Sí. Y por no querer caer en eso, pues tú le permites hasta que te diga. Permites. No, afortunadamente no llegué al grado, pero sí me tocó ver que hasta de güey, ¿no? Al papá de güey. Y para mí, mi formación, yo no lo hubiera permitido. Cada padre, cada ya te entendí. familia es distinta. Sí. ¿Hasta qué grado permites lo que a ti no te agradó? Ya te entendí. No, pues sí, está complicado. Oye, las interacciones generacionales, digo, yo las he tratado de entender porque te digo, yo tengo como que las 3 generaciones en mi casa, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos responsabilidades, ¿no? Cada quien de hacer en la casa. Entonces, como que independientemente de que sean responsabilidades, los valores que trato de mostrarle por ejemplo, en este caso a mi hijo, pues es el hecho de la responsabilidad, no es el hecho de la actividad, sino el valor que corresponde o que conlleva esa responsabilidad, como la puntualidad, como la responsabilidad, como la lealtad. ¿Pero qué? ¿No? ¿Por eso la quería cortar ahorita aquí? A otro lado, Pop. No importa Nada más ahora se los saques, como sea. Nada será, por ejemplo, nada más dije con las medidas porque... Aquí tenemos un ejemplo de una generación Z, que es Hugo. Me reflejo mucho, fíjate que por una forma de tratar de agradar, de encajar, pues nos enseñaron a hacer, decía mi abuelo, a comida, cabrón,
Sí, ¿no? Siempre sí te acuerdas. te alguien estaba haciendo algo y tú te le quedabas viendo, pues era un grito, ¿no? ¡Acomídase! Y la verdad es que el ser acomedido me abrió Te abre puertas. ¿Sí? muchas puertas, me ha abierto toda la vida. Y pues Hugo, Hugo, preséntate, Hugo. ¿Quién eres? Yo soy Hugo, tengo 25 años y pues, se podría decir que soy generación Z. Pues yo todo lo que he sabido o he aprendido, sí soy acomedido, pero no es tanto por agradar, sino porque desde chico si mi papá estaba arreglando algo, yo me arrimaba. Entonces pues yo aprendí con él ciertas cosas y otras cosas las fui aprendiendo durante mi estadía en cualquier tipo de trabajo. Yo a mis 25 años ya he sido herrero, electricista. Por ejemplo, en el área de electricidad soy oficial. Por ejemplo, igual en el área de albañilería ya soy medio oficial. Y pues, sí, no, pues va aprendiendo uno a través de eso. Vas adquiriendo experiencias de cómo hacer cada trabajo o cada cosa. Y respecto a tu formación, ¿quién te enseñó? ¿Cómo crees tú que fue tu educación? Pues yo digo que fue tanto accesible como algo rígida. Porque mi padre tuvo permisible, pero no fue como de... ¿Cómo se podría decir? O sea, tengo permiso de salir ciertas cosas. Tengo permitido de llegar a ciertas horas. Pero más que nada es por la preocupación actual, ¿no? Volvemos a lo mismo. Los tiempos cambian y todo va cambiando igual. La seguridad, todo eso. Y pues, como lo hemos dicho, ¿no? A ustedes nadie les enseñó a ser papás, ¿no? Entonces están tratando de hacerlo sí, no, pues lo mejor que se puede. A través de sus conocimientos. Es que nadie, yo creo que nadie hasta ahorita o hasta la fecha, nadie te prepara para ser papá. Debería de haber una escuela para papá, ¿no? Prepárate para ser papá, güey, que no la cagues tanto. Pues sí, pero realmente pues venimos a base de experimentos, ¿no? Por ejemplo, el hermano mayor siempre termina siendo el juzgado, ¿no? Porque les obedece mucho al papá o a la mamá. Porque él quiere ir en contra de todo lo aprendido por los padres. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues se revela al final del día. Hace una ligera rebelión a sus padres. Ese es como el experimento, ¿no? El primer hijo. Ajá. Porque yo lo veo a través de mi hermano. Mi hermano mayor, él se podría decir que es como generación, que tiene 28 años, que como generación X todavía. Él tendría que ser millennial. Generación millennial. Sí. Y su pensamiento que él tiene es muy distinto al que yo tengo. Pero es que yo creo que toda la educación, tanto cultural como académica, pues lógicamente es en relación a tu entorno, ¿no? Es ¿Sí? como, ¿dónde vives, no? Digo, porque pues no es lo mismo, lógicamente, un chico de generación X, como lo somos nosotros, que vive en la ciudad, a que nos estamos en una zona, pues entre rural y urbana, ¿no? No es lo mismo un millennial que igual vive en una zona media poblada, urbana, rural, a uno que vive en una ciudad. O sea, es muy contradictorio porque pues de ahí radica su visión de vida, o sea, qué quiere, ¿no? ¿Qué no quiere y qué está dispuesto a hacer? Todos deberían de preguntarse lo mismo, independientemente de donde vivan, considero. Pues sí. Pero lógicamente es diferente, o sea, no es la misma formación de un ser humano, que se educa en una ciudad completamente, a uno que pues se educa en la zona urbana. En una zona urbana, sí. Fíjate que, por ejemplo, a mí yo en mi propia experiencia, los conocimientos del campo también me han abierto las puertas en mi desarrollo profesional. Los conocimientos que yo tengo de, por ejemplo, de hacer nudos, de saber de siembra, de caballos. Yo creo que he tenido como un diferenciador en esa parte. O sea, me ha ayudado. Y eso también me ha permitido crear autoridad.
con las demás generaciones, porque les enseñas. Sí, para que de plana. Exactamente. ¿Me ahorras? Porque la bisagra tiene que quedar exactamente en el pliegue. Ya ir a comprarlas. Sí. Tipo antiguas. Ujú. Sí, es que. Sí, no, ahí tengo herraduras. Fíjate que ahorita que mencionabas lo de. Y yo creo que es algo que nos hemos preguntado todos. Que hubiera una escuela, ¿no? Para papás. Pero pues de ahí surge este espacio. Pues con nuestras propias experiencias. Y experiencias de otros, que es la única forma en que. ¿Cómo le han hecho, no? Así es, que puedes llegar a alguien que. Porque no hay un manual. Como dices, una escuela o algo que te diga le tienes que hacer así, así nunca. Si no involucramos las emociones, es algo que nunca se va a poder lograr. Todos tenemos una verdad de acuerdo a la formación que nos dieron a nosotros. Y Sería ¿cómo emocionalmente manejas las generaciones que tienes en tu familia? O sea, las generaciones que tienes en tu sociedad. sí, porque por el número de hijos son generaciones. Porque distintas. al final, si no tienes cuidado y no tienes un equilibrio en tus emociones adecuado, pues terminas llevando a tus hijos a drogarse, a ser alcohólicos, a que por el hecho de llevarte a la contraria, nada más por el hecho de llevarte a la contraria, o sea, no es porque ellos lo quieran, sino porque nomás quieren llevarte a la contraria, hacen cosas como drogarse, como agarrar malos pasos o amigos que no deberían de tener, ¿no? Malas influencias. En lugar de que tú seas la influencia de tu hijo o tu hija, permites que otro pelao agarre el control del manejo de la vida de tus hijos, ¿no? Tocaste un tema muy importante, decir emocionalmente, ¿no? Porque efectivamente, hoy entiendo que mi papá, mi mamá me educaron de acuerdo a las ideas, la formación que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, emocionalmente, pues también nos enseñaron a no mostrar, ¿no? Te decían que no lloraras, que los hombres no lloran. Y por eso, aparte de generación X, fíjate que mi hijo ha llegado así que generación de cemento, ¿no? Por ser duros, Eso está buena. Sí. La generación de cristal a nosotros luego nos llama generación de cemento por eso. Sí. Porque tengo yo un caparazón duro. Sí, pero finalmente es eso, un caparazón, ¿no? Porque realmente... Sí, lo que tú quieres es abrazar, pero no puedes. Ajá, o no sabes cómo. A mí me pasaba eso, ¿eh? Sí, fíjate que yo en mi caso personal, hermano, yo a mi papá no lo podía yo abrazar. Porque, pues, él me educó de esa forma. O sea, me educó como que los hombres no se abrazan, los hombres no lloran. Digo, ya lo beso y lo abrazo y todo, ¿no? Pero no podía. Y tienes razón, ¿eh? ¿Qué más? Sí, o sea, entonces, para mí, como padre, fue complicado romper ese patrón y poderle decir a mi hijo, ¿no? O sea, a lo mejor estás formado de que a tu hija sí le puedes decir te amo, a tu hija sí le puedes decir te quiero. Más por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, pero a tu hijo muy difícil, ¿no? Entonces, mostrarme como tal. Y fíjate que, ¿te acuerdas en aquellos tiempos cuando nos poníamos unas briagotas? Y efectivamente, no, hermano, te amo y todo. O sea, en juicio era carrilla. Sí. En juicio era biche negro y bichucho y esto y carrillas. Pero ya alcoholizados, ya no, que te quiero un chingo. Nos salían las emociones, sí, ¿no? O a mí. Sí. Y es algo, ¿no? De que me faltó todavía poner más en práctica con mis hijos, con la sociedad de la que decías ahorita, ¿no? O sea, ¿qué hiciste, no? O sea, ya me quejé de que mi papá no me abrazaba, no me dijo te quiero,
pero tú que estás dispuesto a cambiar para no ser igual. Porque no quejarse, o sea, yo soy bueno quejándome, ¿no? Yo no tuve, a mí no me dieron, a mí no me hicieron, pero hoy a la edad que tenemos ya no puedo estarme quejando, sino qué he hecho con la sociedad que yo tengo, con base en mi generación, a la generación. La verdad es que me doy unos buenos debates con Richard, obviamente. Es que, fíjate que ese es otro punto clave. O sea, cuando los papás entendamos que podemos aprender de nuestros hijos y que no tenemos la verdad absoluta, sin duda yo creo que podríamos dar pasos agigantados en llevárnoslas bien con nuestros hijos. Porque yo también aprendo un chingo de mis hijas. Dejar de tener razón. Dejar de tener la razón, exactamente. Pero es lo que te digo. O sea, en el programa anterior hablábamos de cómo le hacíamos para que nuestros hijos no la cagaran tanto como nosotros. No te das cuenta. O sea, hablábamos de eso. ¿Por qué? Porque vives en una verdad y esa verdad es pues como tú piensas y actúas. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, échala para acá, al revés. Porque, digo, ¿cuánto no? Digo, y a mí me pasaba, me decían, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ahora resulta que tú me vas a enseñar a mí, ¿no? Y cuando tienes la humildad de decir, oye, tienes razón, mi hijo tiene razón. Pensamos que ceder Es debilidad. es debilidad. Y no, o sea, la autoridad y la humildad es tan ventajosa que te permite todavía tener como que una figura de héroe ante tus hijos. Pero si dejas de tener la razón, ¿no? Y entender que es parte de la enseñanza, le estás mostrando a que también te puedes equivocar, le estás enseñando que no siempre vas a tener la razón. Y es una habilidad que en el ámbito laboral te va Ponte la tapa. a dar esa herramienta. Decir, no, cree que sabe todo. ¿Ah? Porque al principio los hijos... Como para que te digan la generación de cemento, ¿no? Sí. Ah, eso está chida. Sí, no, o sea, así me dice. Ponte la tapa. Para echarle la tapa de una vez. Entonces, No, pues ese está... Está chido la filosofía, está chido el filosofar. Porque pues es la forma en que tenemos que aprender. En efecto, ¿cómo le hago para que mi hijo le pueda decir a mi hijo cuánto lo amo si no sé cómo? Para que se evite pues muchos años de sufrimiento andando en malos pasos o motivándolo a no ser comprendido y eso lo invite o lo incite a tomar drogas o ingerir cosas que por el hecho de que no le gusta por la realidad que tienen. ¿Cómo hacer precisamente, no? O sea, ¿cómo hacer? Encontrar el equilibrio de lo que estamos hablando, de lo que no se nos permitió a nosotros y a ellos sí, pero encontrar el equilibrio es muy difícil, ¿no? Sí. Permitirte, nosotros, yo te puedo decir que yo le tenía miedo, a mi papá yo no le tenía respeto, porque tal vez cuando se volteaba le hacía caras o hasta la madre le mentaba, se volteaba y, o sea, ese era porque le tenía miedo, yo no podía contestar o dar una opinión por miedo. No te pierdas ahí, pero fíjate que sería bueno preguntarle o preguntar aquí a nuestro auditorio si en efecto tienen ese mismo sentimiento, porque ¿qué crees que yo también? O sea, yo no le tenía respeto, le tenía miedo, cabrón. Entonces, no sé si sea también algo estadístico de nuestra generación, que a nuestros papás de nuestra generación, en lugar de tener respeto, les teníamos miedo. Que no se confundan. Bueno, perdóname. Y que se jacta de decir, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuché a mi padre alcoholizado decir, no, pues es que a mí mis hijos me respetan? ¿No? Oye, que eres padre y con esa conciencia, digo, pues no, yo no le tenía respeto, yo le tenía miedo a todo, al grito, a la autoridad, al golpe, en general la autoridad, ¿no? La figura de padre. Entonces, ¿cómo yo no hago para repetir ese patrón, para transmitirles confianza, pero
que no sea basada en el miedo. ¿Qué hiciste tú, Pau, por ejemplo? ¿O qué te costó? Pues fíjate Darte que, cuenta. Primero darte cuenta, ¿no? Aceptar. pero fíjate que la única forma de darte cuenta, y vuelvo y insisto a lo mismo, es que salgas de tu entorno. Fíjate, yo me casé, ya estaba casado, ya tenía hijos. Bueno, hijas. Y cuando mi papá me decía, quiero hablar contigo, yo me ponía súper nervioso. Es más, hasta yo le reclamaba a mi esposa diciéndole, oye, ¿por qué me fuiste a acusar con mi papá que quiere hablar conmigo? Digo, nada que ver, pero esa era Sentir. la parte del soliloquio que yo traía. Entonces, esa parte de ese sentimiento, pues no era grato, o sea, no era grato. En lugar de quererme acercar a mi papá, prefería yo estar lejos de él. Pero la única forma que lo pude identificar fue, pues, salirme de mi entorno. Ir a terapia, güey. Pues, al final de cuentas, ir a terapia. Básica. Básica. O sea, propiamente por los cursos que te dan en la chamba, otros tantos que tú mismo, bueno, que yo mismo emprendí, ¿no? Y es cuando empecé a identificar y dije, bueno, ¿yo por qué tengo que estar peleado con mi papá? ¿Yo por qué tengo que estar peleado o tenerle miedo, no? Porque yo sí decía eso, yo le tengo un gran respeto a mi padre. No, yo le tengo gran respeto. No, tuve que entender y aceptar que no era respeto, era un miedo enorme, un temor enorme. Sí. Entonces, qué feo es eso. Yo no quisiera que, bueno, yo al momento que lo comprendí hace muchos años, yo dije, no, yo no quiero esto para que mis hijos lo sientan y lo vivan conmigo, porque iba yo derechito para lo mismo, Sí, claro. Repetir. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo fue que me formaron a mí? ¿Cómo me educaron a mí? Con ese miedo. Pero bueno, pues así es la vida. Pero lo que aquí platicamos y como siempre lo hemos dicho, pues ojalá y esto le llegara a mucha gente y le sirviera, ¿no? Que realmente lo tomaran como una herramienta. Como con que le sirviera un consejo, que le sirviera, pues que realmente le sirva digo, no somos maestros, porque por tantas no le hemos regado, ¿no? Pero fíjate que es lo irónico, yo le digo a mis hijas, si yo hubiese tenido la experiencia que hoy tengo, hubiese tomado mejores decisiones. Pero lo paradójico es que la experiencia o mi experiencia han sido de tomar malas decisiones. Solamente equivocándonos es como aprendemos. ¿Estás de acuerdo? Dices, no manches, o sea. Hay una pregunta que comúnmente nos hacemos, yo creo que la gran parte de los seres humanos, ¿no? Es si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías, no? Y luego es muy agradable. Luego yo he escuchado que dicen, no, yo no cambiaría nada porque gracias a lo que he hecho, soy lo que soy. Y yo me pongo a reflexionar sobre lo que contestan esas personas y yo digo, no, yo sí cambiaría un chingo de cosas. Muchísimas cosas cambiaría. Precisamente para, pues, regarla menos. O alcanzar la felicidad un poquito más temprano que a la fecha en la que yo la alcancé, ¿no? O sea, empezar a vivir con el ser, no con el tener. Digo, he sido bendecido. Yo creo que todos somos bendecidos. Claro. ¿No? Independientemente de las decisiones de nuestros padres, digo, y hablando de generaciones, fíjate que yo he tenido la oportunidad de platicar con mi papá y con gran orgullo me dice, era la única forma de yo transmitirte mi amor. Porque ahora ya habla de amor, antes no sabía cómo. ¿Cómo? Exigiéndote, regañándote, hasta golpeándote. O sea, era mi forma de decirte que te amaba. Y le digo, no, pues espérame, no, a mí no me agradó tanto tu amor, ¿no? Lo bueno que no fue mucho el amor. Que si no, imagínate, cabrón. ¿No? Pero fíjate, en esa generación, que serían los baby boomers, ¿no?
Ujú. ¿Sí, no? Sí. Y que nosotros hoy, pues ya tenemos un concepto diferente de cómo educar a nuestros hijos. Que al final, te puedo asegurar que si les preguntamos, pues van a tener también sus asegúnes, ¿no? Con nosotros. Pero hoy no le damos cordial, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, me da el entendimiento de decir efectivamente el amor, ¿no? Los golpes, la rigidez, pero el- en mi egoísmo, pues yo quería ser amado como me lo pintaba muchas veces hasta si tú quieres, los programas, la televisión o algo que te vendían, que de lo que era el amor, ¿no? Entonces, no quiere decir que mi papá, mi mamá no me amaban. Finalmente no me amaban como yo quería que me amaran. Sí, claro, claro. Era el apapacho y mi niño bonito, ¿no? Y te llevaran la comida a la cama. Ese era mi concepto de que me amaran. Entonces, ellos me amaron de la forma en que les transmitieron a ellos, con esa formación ruda, ¿no? Entonces, sí me amaban. Sí me amaban. El hecho de preocuparse por mí, que si salía a la calle, si llegaba golpeado, ya que cada rato llegábamos con golpes, porque ya nos habíamos agarrado a chingadazos allá afuera. Entonces, el que llegara, el llegar golpeado y que mi mamá ya tenía un de los garrafones de agua, pero antes te acuerdas que eran de cristal, Ajá, de vidrio. de vidrio, y lleno con vinagre. O sea, mi mamá ya tenía el vinagre Para curarte. para curarnos los golpes, ya sea con un vinagre caliente y unos traguitos para los golpes internos. Eso era finalmente su forma de decirme que me amaba, cuidándome, protegiéndome de esa forma, ¿no? Entonces, el concepto del amor de padre es muy distinto de acuerdo a tu necesidad de afecto. ¿Cuál es la tuya, no? Sí. ¿Cómo te hubiera gustado que te demostraran el amor? Entonces, esa es parte que quisiera yo entender, aprender y transmitir, que la forma en que yo me preocupo, la forma en que yo les cuido, es mi forma de dar el amor. No, pues, ¿No es la que quieres? Ahí sí. Sí, y eso ya se convierte ya en deseo personal o hasta en berrinche, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿hasta qué edad decíamos que yo decía que mi papá no me quería? Yo ya era papá. Fíjate. Y decía que mi papá no me había querido. Aparte que me abandonó y se fue, ¿no? Tuvo otra familia, pues también tenía... Sí, generas ese resentimiento, ¿no? Sabiendo que él tenía derecho, pues a buscar su felicidad. En No, el pues, concepto que él tenía de la felicidad. Sí, claro, para cada para cada ser humano, pues tiene que definir propiamente sus propios conceptos, ¿no? De felicidad, de amor, de éxito, De buena educación. de buena educación, ¿no? Tiene que definirlo perfectamente. Para algunas mamás el tener buena educación era simplemente obedecer, que ¿no? saludes, que des las gracias. Sí, O sí, sea, sí. afuera éramos unos hijos de la chingada, ¿no? Pero Sí. mientras llegues a una casa y saludes, Sí, te den algo y digas gracias, eres un niño educado. sí. ¿No? Sí. No, pues está interesante esto de las generaciones. Está interesante el entendimiento de cómo lidiar con las frustraciones, ¿no? He conocido, pues, personas que, pues, al igual son papás jóvenes. Son papás jóvenes y y viven en una lucha constante con sus hijos adolescentes por precisamente el concepto que tienen de buen comportamiento. Digo, es que no sé, pero como que se nos va olvidando a través de cómo vamos evolucionando, creciendo, y se nos va olvidando cómo éramos cuando éramos jóvenes. Porque también fuimos rebeldes, también fuimos quejumbrosos, fuimos
no dejados, o sea, con los papás. Y ahora que ya nos tenemos hijos y hacen nuestros hijos eso que hacíamos nosotros, se nos olvida. En lugar de entender, debiéramos de tener esa experiencia como para poder manejar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Para eso son este tipo de charlas, ¿no? Para que Sí, efectivamente nos recordemos que vivimos eso, o sea, no caer en lo que en algunas, en muchas ocasiones la gente, no, es que deberías de ser así, deberías de obedecer, no debes de ser, por ejemplo, el borracho, ¿no? Yo muchas veces con una cerveza en la mano y diciéndole a mi hijo, no, es que tú cuando seas grande no debes de tomar, no debes de... con tu cerveza en la mano. Sí, sí, con la cerveza Sí, en la sí. mano. O en el peor de los casos, mandándolo a la tienda, ¿no? A comprarla, a comprar una caguama. Sí, sí, sí. Y dice, no, es que y cuando llega briago lo regañas. O hasta le pegas, le das unos cinturonazos de ese, no. No hay congruencia. Pues yo lo mandé. Fíjate que mi mamá, yo no fumo, nunca he fumado. Y me han preguntado que si por ser muy sano. Dije, no, más bien es por un defecto. Mi mamá fumó mucho. Yo recuerdo que nos mandaba por sus Raleigh o los Ken, unos cigarros blancos. Entonces la casa, la estufa tenía todavía con piloto. Tenía el piloto encendido todo el tiempo, la estufa. Y era, pues préndeme mi cigarro. Entonces iba uno y ahí de ladito a prender el cigarro. Pero entonces yo venía ahogándome. Y era de, pues no le jales, cabrón. Por eso te estás ahogando, no fumes. Pero si por el contrario no te venías ahogando, venía acá dándole jalón. ¿De papirrín? Y ahí está. No fumes, cabrón, chico. O sea, te mandaba a prender el cigarro, te decía que no fumaras. Entonces, en una ocasión, veo que agarró fumando a mi hermano Ismael y le dio un santo cachetadón por estar fumando que le abrió, ¿no? Internamente el cachete. Y me generó tanto miedo que dije, no, yo nunca voy a fumar, ¿no? Y un día estábamos, ya ves, casi por cabrón, lavando la ropa y tendiendo ahí los pantalones y Ismael tenía el cigarro en la boca. Cuando escuchó la voz de mi mamá se tragó el cigarro. O sea, el miedo que nos generaba. El miedo que generaba. Entonces yo al ver eso quedé tan impactado, jamás he fumado. Entonces si me dicen, ay, que sano eres, no. Al contrario. No fue por ser muy sano. Fue por miedo. Fue por ese miedo patológico que me generó que mi mamá me fuera a romperlo. ¿Sí? Cuando ella fumaba y me mandaba a prender su cigarro. Entonces, o sea, ¿qué viene de ahí? Hoy yo lo agradezco por salud. Hoy te puedo decir, no fumo. He visto casos de gente que fuma que tiene complicaciones. Entonces, afortunadamente yo no fumé. Pero debo reconocer el por qué no lo hice. No decir porque es algo por ser virtuoso. Sí, porque pues que se puede confundir tu ego. Tu ego te puede decir, no, sí, soy saludable, ¿no? Pero bueno, pues al final es el grado de conocimiento que tienes de ti mismo. Sí. O sea, la aceptación, porque eso es lo que te decía. O sea, es que cuando nosotros los papás entendamos que tenemos a nuestro alrededor seres humanos y que tenemos, y que somos falibles, y que somos seres humanos que nos equivocamos, que podemos aprender de nuestros hijos, que no tenemos la razón. Digo, no sé, a lo mejor muchos me van a odiar, ¿verdad? Pero así es. O sea, así es, somos seres humanos y lo único que dimos fue pues vida a otro ser humano y que en nuestras manos está que ese ser humano realmente sea útil y feliz. Y feliz. ¿No? Como así, tener una vida útil y feliz. Pero pues no deja de ser complicado. Sí deberíamos de... A alguien ojalá se le ocurra hacer una escuela de papás. O por lo menos que nos regalen sus experiencias, por lo menos que nos digan comentarios, cómo le hicieron. Exacto. ¿No? Y si hay alguien que nos ve, que nos escucha, que ya brincó esa parte, que pues, lo invitamos a que venga a compartirnos cómo le hizo, ¿no? Porque pues todavía no salimos. Mi hijo va a cumplir 22 años, mi hija cumplió 20, entonces nos falta mucho. Sí. Mucho camino, el creer que ya pasé esa etapa, que yo ya la brinqué. En tu caso, por ejemplo, que hasta cierto momento ya la habías brincado y pues está Pau y
pues volver a empezar, pero Sí. ya no es el mismo Paulino, el mismo papá que tuvo Hetze. En con una el que conciencia tiene Paulino. diferente. Ujú. Yo con el mismo hijo, yo le decía a Richard, decía, es que tú una vez me dijiste, y una vez me hiciste, que sí, el papá que tuviste hace 10 años no es el mismo que tienes ahora. He buscado la ayuda, la autoayuda, ¿no? La ayuda mutua y no es el mismo. No es el mismo papá, no soy el mismo, ¿no? Debo de admitir cuántas veces me equivoqué, cuántas veces hice cosas que por rebeldía, Ujú. no no obedecer a mamá, otro de los casos. Otro de los casos para las hace rato que decían de la pregunta que nos hacía de tener un hijo adolescente. Entender como papá o como mamá, yo se lo digo muchas veces a Yadis, que para un adolescente una indicación, ya no una orden, una indicación de mamá es sinónimo o más reflejo de rebeldía. O sea, lo primero que tú le dices, no toques, lo toca. Sí, 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 sí. No lo agarres, lo agarra. Por el simple hecho de estar en contra tuya como padre o como madre. No por la consecuencia que pueda haber, sino por el simple hecho de llevarte a la contraria. Y si no entendemos eso, o sea, sí lo pude entender. Afortunadamente ya estaba dándole tratamiento a mis emociones, pude entender que si me ponía en el debate con un adolescente iba a perder siempre. Siempre. Entonces de lo que hablábamos en el programa anterior era del respeto, ¿no? Mejor dame respeto, gestiona tus emociones, enciérrate en tu cuarto, no te bañes si no quieres, ya ves que los adolescentes no se bañan, Me bañé el miércoles. si se bañan le huelen horrible porque está el cambio de humor. Y respetar eso es algo muy difícil que solamente escuchando a otras personas pude llegar, porque no fue mi intelecto de decir yo soy bien chingón, ¿no? Hubo personas que me compartieron esas situaciones, quienes ya la habían pasado. Sí, compartir las mutuas experiencias. Ujú. No, está muy interesante esto de vivir, esto de hacer, de convivir. Pero pues así son. Creo que ya la terminamos, ¿no? Sí, pues mira, carpinteros o profesionales no somos. Bueno, pues. Y en conclusión, entonces, ¿en qué quedamos? Pues yo creo que cada generación es diferente, hermano, y pues no nos queda de otra más que respeto, o no sé tú. No, pues yo creo que sí. Como que. Por ahí. Yo creo que prevalece eso, ¿no? El respeto. Tendría que estar prevaleciendo el respeto de entender que pues que somos diferentes generacionalmente, con ideas, con necesidades, con ambiciones, pues diferentes al final, ¿no? Creo que tienes razón, entender que somos diferentes. Difícil. No, pues muy difícil. Entonces oye, voy a decir entender, pero la práctica es diferente de acuerdo a mi formación, mi ego de que me tiene que obedecer y porque como no tenemos para cortar. Una es La cizaña, mi imposición la tenaza? tenaza. ¿Quiere que los corte? Ahora voy por ahí. o el arco ya. Mi entender que Ajá. desde la imposición como autoridad Sí, sí, o sí. desde el respeto. Eso es lo difícil. Si supiéramos Sí, 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 sí. que alguien diga cuál es la escuela para padres y para inscribirme. Yo también, se estaría chido, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que vamos a dejar la charla ya aquí, porque pues, hay que descansar también. Mañana somos gente ordinaria, tenemos que chambear Exacto. y pues tenemos que descansar también, así es que no te ya por el día de hoy, pues nos aventamos este proyectito. Manden sus
comentarios, sus preguntas Sugerencias también. sobre algún tema en específico y pues tratamos de buscar la información e invitar a alguien que lo maneje. Sí, un experto a lo mejor, ¿verdad? Así es. Tienes razón. No, es simplemente opiniones. Opiniones de vida. A ver. ¿Ya está? ¿Ya quedó? Pues bueno, pues si les gusta, suscríbanse. También queremos agradecer a Hugo que apareció esta ocasión aquí con nosotros a este proyecto. Hugo, ¿nos das tu consentimiento para salir en el video? Sí, no tengo problema alguno. Pues ya está. Pues si les gusta, suscríbanse. Ese proyectito ya quedó. Esto es para seguir con la cantina de Don Chon, para tener mejores condiciones para las próximas ediciones. Y esta es una idea que ya traíamos de mucho tiempo que no se había podido concretar. Y hoy ya quedó. Así es que suscríbanse. Saludos a todos. Está loco, ¿no? Ahí quedó. No, si por ingenio no para.